De información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para iniciar la tarde de hoy, el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Allí, Vivir sin ti, del cantante venezolano Benavides, que forma parte igual que otros cantantes que hemos presentado en estos días, de la camada nueva de cantantes en Venezuela. Y suena bien, Benavides, Vivir sin ti. Con este tema, repito, iniciamos nuestra edición del día de hoy en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con la migración venezolana en el mundo y también, lógicamente, noticias del país. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre está a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y ahora en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, hay que empezar con una noticia triste y lamentable. Otra vez el río Táchira se ha convertido en protagonista de muerte. Y esto duele más porque los involucrados es un anciano, un señor de la tercera edad, de nombre Pedro Ascanio, y sus dos nietos, una nieta de 15 años y otro de 8, Yadira y Damián Pérez, quienes fueron arrastrados por la corriente del río Táchira cuando intentaban cruzar hacia territorio venezolano. Ya iban de vuelta desde Colombia hacia territorio venezolano, y el río los arrastró y fallecieron ahogados. Nuevamente se plantea la necesidad de ver de qué manera pues se puede regularizar el paso fronterizo, porque no es posible que se sigan perdiendo vidas. Teniendo cuatro puentes disponibles, y no hemos logrado todavía que haya un consenso para el paso controlado, porque si lo que se quiere evitar es el COVID, obviamente es lo que se quiere evitar, el tránsito del COVID, pero hay mecanismos técnicos, formales para controlar esta situación, pero el río Táchira nuevamente se vuelve a llevar a alguien y la gente lo ve muy manso a veces, pero hay momentos en los cuales el río se convierte en una furia, y ese momento coincidió con este paso de este abuelo con sus dos nietos y fallecen los tres. De verdad que es una situación bastante lamentable, bastante triste tener que comentar esta familia. Repito, Pedro Ascanio, Yadira y Damián Pérez, quienes fallecieron durante la mañana de hoy. Y en otras informaciones, el doctor Julio Castro advierte que Maduro podría vetar las vacunas de Pfizer y Johnson Johnson. Pues el médico infectólogo Julio Castro advirtió que el gobierno chavista de Nicolás Maduro podría vetar también las vacunas de Pfizer y Johnson, como lo hizo con la AstraZeneca, lo cual complicaría la llegada de la dosis a través del mecanismo COVAX. En una entrevista ofrecida al periodista Román Losinski, Castro indicó que en Venezuela pues han llegado oficialmente 150.000 esquemas de vacunas, además de otras 500.000 vacunas de las cuales se desconoce el porcentaje de los cuales se han aplicado. Asimismo, también expresó que probablemente también veten la vacuna Pfizer. El calendario claramente se va a retrasar. El bloqueo de la AstraZeneca, Pfizer y probablemente la Johnson Johnson te dejan muy pocas opciones dentro del COVAX, como son la Moderna y la vacuna Sinopharm. Y en este sentido, pues estas dos vacunas serían las únicas que quedarían, donde depende de la capacidad que tenga COVAX para enviarlas. Esto pues es lo que ha venido resaltando el doctor Castro, quien es integrante de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación. Bueno, y nuevamente el gobierno de facto de Nicolás Maduro lanza su zarpazo en contra, ya no de organizaciones civiles, en contra nuevamente de un medio de comunicación. Y no es cualquier medio de comunicación, es nada más y nada menos que la cadena Rumbos, Radio Rumbos,
en Venezuela. Radio Rumbos que se ha transformado en uno de los medios de comunicación icónicos del país. Más de 60 años Radio Rumbos emitió a través de sus ondas hercianas noticieros, emitió también novelas, emitió muchos venezolanos. Prácticamente nos formamos y escuchamos Radio Rumbos en sus espacios informativos. Y sobre todo la marcha esa de Radio Rumbos que siempre recordaremos. Pero una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional que no se logra explicar, pues ha cerrado Radio Rumbos durante el día de hoy y en una situación que ha sorprendido a todos los medios de comunicación de Venezuela, los que todavía quedan, y a los propios dueños de la cadena. Hoy vamos a escuchar las declaraciones del director de la cadena de Radio Rumbos, explicando la situación y sobre todo alertando al país sobre estos hechos. Escuchemos entonces. Paso a leer a continuación. Por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01 de diciembre de 2020 pasados, que no conocíamos, la presidencia y la dirección general de Radio Rumbo, en las personas de Elsa Siciliano y Manuel Isidro Molina, acuerdan suspender inmediatamente, indefinidamente, la programación ordinaria de Radio Rumbo 670 AM. Esta notificación la hacemos pública especialmente para conocimiento de la vasta audiencia del gigante Rumbo 670M en Venezuela y el mundo. La orden judicial incluye el desalojo de las instalaciones de la emisora sin que se conozca quiénes asumirán la conducción gerencial de la misma. En nombre de nuestro personal, ese Trabuco Rumbos que tanto valoran y quieren ustedes, ofrecemos disculpas, ya que desconocemos qué otras consecuencias tendrá esta sentencia de diciembre pasado, a cuyo expediente número 19-0441 no tuvieron acceso nuestros abogados, ni conocemos las reales intenciones que tuvo el magistrado ponente Calixto Ortega para tal decisión aprobada por los integrantes de la Sala Constitucional. Se suspenden también las conexiones con el circuito gigante Rumbos, cuyas 50 radioemisoras llevan a ustedes diariamente las emisiones de Notirumbos, el periódico impreso en la radio. En Caracas, a 20 días del mes de abril de 2021, les habló Manuel Isidro Molina, director general de Radio Rumbos. Bueno, impresionante esto, porque cerrar Radio Rumbos en Venezuela es como cuando cerraron RCTV en televisión. Son medios de comunicación históricos del país. Manuel Isidro Molina, periodista venezolano, en un principio vinculado políticamente al chavismo, se dijo en muchas oportunidades, recibe este golpe duro siendo gerente de esta cadena de Radio Rumbos. Una condición y una situación que hace que más de 50 emisoras del país se queden sin un canal informativo, porque dependían de ser alimentados por la producción de Radio Rumbos. Ahora bien, ya hay las primeras reacciones, y la primera reacción es desde la Asamblea Nacional Legítima, que en un comunicado rechazó la decisión del írrito Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de sacar del aire a la emisora Radio Rumbos. Continúa la persecución contra los medios de comunicación y la libertad de expresión, pero no nos van a callar, dice la gente de la Asamblea Nacional Legítima. Ahora, el problema es que, como pasa en Venezuela, no han tenido acceso al expediente los abogados de la emisora de Radio Rumbo. O sea que no se sabe por qué razón lo cierran. Y mucho menos se pudo ejecutar el derecho legítimo a la defensa. Porque si no conoces el expediente, ¿cómo ejerce defensa? Ahora, ¿qué va a pasar en este momento? Nadie sabe si se va a mantener la emisora al aire, si se cierra definitivamente, si intervienen y colocan a unas personas que dirigen la emisora, pero tampoco se saben las razones del porqué de esta intervención. Quedan muchas dudas y muchas sombras sobre este tema. Apenas está empezando a desarrollarse. Esto ocurrió en el transcurso de la mañana y Venezuela se ha quedado sin otro medio de comunicación, un histórico, Radio Rumbos.
Sigue la violación de los derechos humanos, la libertad de expresión, que el pueblo no conozca la verdad, sigue esa violación en el tema del periodismo. Y lo mismo las organizaciones, las ONG, exigen derogar esa nueva ley normativa de ley contra el terrorismo que viola los derechos humanos. Pues varias organizaciones de la sociedad civil venezolana difundieron un comunicado en el que exigen la derogación de la nueva providencia administrativa debido a que consideran que va en contra de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La mencionada providencia, publicada en Gaceta Oficial el 30 de marzo del 2021, obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo del 2021, dando especial preferencia a las organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, en este comunicado difundido por el Observatorio de Conflictos, las organizaciones pues denuncian que esta providencia pone en riesgo su labor de brindar la ayuda y protección a los sectores más vulnerables de la población. Por otro lado, también se explica que se trata de una normativa sublegal que regula asuntos reservados a las leyes con un rango inferior incluso a reglamentos y soluciones que establezcan estos procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento de ordenamiento jurídico venezolano y que por lo tanto son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir. Durante el mes de marzo de 2021, el precio de la canasta alimentaria familiar se ubicó en, escuchen ustedes, en Venezuela, 612.900.000 bolívares. Es decir, lo mínimo indispensable para que una familia de 4 personas puedan sobrevivir durante un mes representa 612.900.000 bolívares. Recuerden ustedes que el salario mínimo en Venezuela es actualmente 1.800.000 bolívares. Y para poder mantener una familia, según el Senda, se necesitan 612 millones. Esto equivale a $322 al cambio actual, registrando un incremento del 14% equivalente a 77 millones solamente durante el mes de marzo. Unos $40,60 respecto al mes de febrero, así lo ubica el Sendas. De acuerdo con la información emanada por el Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores, se requieren 340.5 salarios mínimos mensuales, 11,35 salarios mínimos diarios para poder cubrir el costo de esto, lo que equivale a unos 20 millones de bolívares diarios o unos $10,75 diarios. De acuerdo a la información, la variación anualizada para el periodo marzo 2020-marzo 2021 es de 1.928%. Es decir, que la canasta familiar hace un año costaba 1.928% menos. Ese ha sido el incremento en apenas un año en una economía de verdad devastadora. Si usted tiene un salario mínimo de 1.800.000 bolívares, ¿cómo puede comer su familia? Ahí está, claro, 620 y tantos millones de bolívares se necesitarían 612 millones exactos, se necesitarían para tener satisfechas las necesidades de 4 personas de una familia. Incendio afectó las instalaciones del CNP en Sucre, sede de ensayo del sistema de la Orquesta Cumaná. Aún pues se desconocen las causas del incidente que comprometió la estructura del edificio y acabó con bienes importantes, entre ellos instrumentos musicales que se encontraban guardados en el lugar para ser reparados. La Junta Directiva de la Seccional del Estado de Sucre del Colegio Nacional de Periodistas informó que un incendio considerable y consideró que estas proporciones pues afectó las instalaciones de su sede. El edificio, ubicado en la avenida Cacique de la ciudad de Cumaná, también funciona como sede de ensayo del sistema orquestal infantil y juvenil de Venezuela de la Academia de Baile, Arte, Pueblo y Juventud. Qué tristeza, perder los instrumentos que cuestan tanto reponerlos en Venezuela. El gobierno, este gobierno maula del chavismo no va a recuperar esa orquesta, esos instrumentos que se han quemado durante este día. Bueno, y también hay información, para los que tengan dudas, todavía habrá gente que dice, no, pero es que, ¿quién dijo que Maduro está con la guerrilla? No, todavía no. Hay gente todavía que lo dice. Pero para que no tenga duda, se ha preparado un video por parte de la Fundación Redes
sobre este deseo del chavismo de estar siempre vinculado a la guerrilla colombiana, que no viene de ahora, de Maduro, ya desde Chávez se había manifestado. Pero veamos las pruebas presentadas por Fundaredes sobre este tema. FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Desde hace más de 20 años, con la llegada de Hugo Chávez al poder, los grupos armados irregulares de origen colombiano han penetrado el territorio venezolano, expandiendo su presencia y operaciones prácticamente en todo el país. Hoy, 20 entidades de Venezuela, incluida Caracas, tienen asentamientos de organizaciones guerrilleras, que suman su poder a las bandas criminales y a paramilitares para generar terror en los ciudadanos y oprimirlos. Estos grupos delictivos mantienen bajo amenaza a la población para desarrollar actividades ilícitas como secuestro, extorsión, homicidios, cultivo de droga, narcotráfico, construcción de pistas clandestinas, explotación minera, contrabando, reclutamiento, toma de propiedades, trata de personas, entre otras. La perversidad y la violación de estos grupos armados irregulares que operan desde Venezuela, usando su ubicación estratégica como trampolín para permear a países vecinos y afectar a la estabilidad de la región, logrando llevar sus operaciones hacia otras naciones donde intentan instalarse para avanzar en sus planes de destrucción de las democracias. Bueno, y todavía hay dudas sobre la razón de la presencia de la guerrilla venezolana, guerrilla colombiana en Venezuela. Tienen la duda, ¿no? Sí, habrán algunos, pero interesados. Es evidente que desde el Chávez, pasando por Maduro, siempre ha habido puertas abiertas a que la guerrilla de los minúsculos grupos esté desarrollando sus actividades allá en territorio venezolano. Pero lo cierto del caso es que ahora no solamente se llevaron la guerrilla, se llevaron también sus problemas. Y esos problemas están generando conflictos y situaciones difíciles para los habitantes civiles de las zonas de frontera y de otros estados de Venezuela. Es una situación de verdad bastante complicada. Y en otras informaciones acusan al ex embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela de pagar comisiones a la mano derecha de José Vicente Rangel. Raúl Morodo es señalado de blanquear al menos 4 millones de euros de extranjeros de PDVSA, una trama de la que presuntamente también se benefició parte de su familia, pues en un informe de la Unidad Delincuencial Económica y Fiscal de España, pues acusó al ex embajador de ese país en Venezuela, Raúl Morodo, de pagar esta comisión a René Arreaza, mano derecha de José Vicente Rangel, fallecido en diciembre del 2020 a los 91 años de edad. El diario, que tuvo acceso al informe, señala que los pagos se hacían con el fin de conseguir contratos millonarios de PDVSA cuando Rangel, alto asesor y político del chavismo, era vicepresidente de Venezuela. Morodo fue embajador en Venezuela durante la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un aliado del chavismo que durante los últimos 6 años pues ha colaborado con lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, y gremios y organizaciones de Venezuela, gremios, sindicatos y ONG de Venezuela han exigido al gobierno de facto de Nicolás Maduro la inmediata implementación de un plan masivo de vacunación. La necesidad es obvia. Venezuela necesita que se inicie el plan masivo de vacunación. No puede ser admisible que apenas 300.000 vacunas hayan llegado a Venezuela y 98.000 hayan sido aplicadas. Pero veamos cuál es el carácter de esta protesta, de esta exigencia de los gremios y sindicatos en el país. Desde el Colegio de Ingenieros del Estado nos encontramos reunidos, Cetra Carabobo, Colegio de Enfermeros, educadores, exigiendo un plan nacional de vacunación para todos los venezolanos. Y hacemos un llamado a todo el gremio sindical de Venezuela. Le pedimos al movimiento sindical unidad, unidad y unidad. Y hacemos un llamado a todos los gremios
a nivel nacional, que nos incorporemos en esta lucha de salir de este monstruo. ¡Unidad sindical! ¡Unidad sindical! El movimiento de los trabajadores, el movimiento gremial, el movimiento de la sociedad civil, hoy está luchando contra el hambre y contra la miseria, está luchando por la vida y exigimos la vacunación inmediata de todos los venezolanos, de todos los anzoátegüenses. Del 7 al 12 de diciembre del 2020 se fue a una consulta popular. Allí el pueblo venezolano dijo: no te queremos, Nicolás Maduro Moro, no te queremos. Y desde ese momento nosotros creemos que lo más importante en nuestra patria Venezuela es restablecer la democracia, la libertad para todos los venezolanos. Desde Pampán, Estado Trujillo, aquí reunido el sector gremial de educación, hacemos un llamado exigiendo que seamos tomados en cuenta sin discriminación para el sistema de vacunación en contra de la pandemia del coronavirus. Hoy, 19 de abril, reunidos todos los trabajadores del sector salud en la Federación de Maestros en apoyo a nuestro presidente interino Juan Guaidó, en apoyo por lograr unas elecciones libres, justas y verificables. Portuguesa está contigo. ¡Arriba, Guaidó! Bueno, y esta es la manifestación de varios sindicatos y organizaciones civiles en Venezuela exigiendo la vacunación masiva. Y así hay que hacerlo, porque parece que el gobierno reacciona con... Es la única forma, con presión. Sí, porque esto ocurrió con la aceptación del mecanismo COVAX, pero hay que seguir presionando y esto lo han entendido los gremios y las organizaciones sindicales de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciando este segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La torta de 4 bloques, ya nos comimos el primer pedazo, ahora vamos con el segundo pedazo. Y arrancamos con información alimentaria. Ante el estado de inseguridad alimentaria en Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas suministrará comidas escolares para los niños y niñas más vulnerables. La atención humanitaria se ofrecerá particularmente en escuelas de educación preescolar y especial del país. A través de un comunicado de prensa, el Programa Mundial de Alimentos precisó que llegará a 185,000 niños a finales del presente año. Sin embargo, el objetivo planteado es proporcionar comidas diarias a 1,5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023. Entre lo establecido se invertirá en la rehabilitación de los comedores escolares y capacitarán al personal sobre las prácticas de seguridad alimentaria. La gente del programa de las Naciones Unidas en un momento se reunió con el presidente de facto, Nicolás Maduro, para hablar sobre la implementación de este acuerdo. Él firmó el acuerdo y dio todo su apoyo. Y por el otro lado se reunió también con Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, afinando algunos aspectos estratégicos de este acuerdo. Lo cierto del caso, para que ustedes vean cómo son las cosas, y esto lo descubre y lo hace público el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Guerra, informando que sobre el Programa Mundial de Alimentación y la visita de su presidente a Venezuela, es bueno reconocer que la ayuda prevista es de un total de 190 millones de dólares para darle de comer a más de 1 millón de niños venezolanos. Es bueno que se sepa que de ese monto, 152 millones de dólares lo pone el gobierno de Biden y el resto la Unión Europea. Es decir, que aquellos que Maduro ha calificado como adversarios, enemigos, bla, 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 tanto que ha hablado mal de ellos, y resulta que el gobierno de los Estados Unidos aporta de 190 millones de dólares que cuesta el programa, 152 millones, y el resto la Unión Europea. Igualmente recordamos que hace algunos meses Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Entonces, es como, me parece bastante irónico.
bastante irónica esta situación. Es que así es la vida, Alan, la vida es así, es irónica. Sí, en donde quienes le están poniendo la mano al país son los supuestos adversarios de la administración de Nicolás Maduro. Y en otras informaciones, Leopoldo López dice que Maduro en la cumbre iberoamericana negara la existencia de una crisis humanitaria. Pues Leopoldo López manifestó su rechazo ante la posible participación de Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana que se realizará en Andorra. Es insólito que Nicolás Maduro, cabeza de un régimen que ha empobrecido al país hasta extremos de precariedad que eran inimaginables hace 2 décadas y que continuará haciéndolo mientras se mantenga en el poder, sea quien represente a Venezuela. Esto pues es lo que ha venido indicando López en su cuenta de Twitter. López también afirmó que Nicolás Maduro aprovechará cualquier ocasión de ser escuchado para pronunciar un discurso plagado de engaños ante todo el mundo. Y finalmente, el dirigente político autoexiliado en Europa insistió en que Maduro negara la crisis humanitaria que hay en Venezuela. No dirá que el régimen está conduciendo a Venezuela a un estatuto de hambruna generalizado. Y esto lo han venido reiterando varios dirigentes políticos que no están de acuerdo en que Nicolás Maduro pues sea quien esté en esta cumbre iberoamericana. Bueno, y desde las montañas de Pregonero a las montañas de Santander, ese es el paso que se puede decir que ha dado Daniel Hernández, un emprendedor venezolano que pregonereño de la tierra de montaña del estado Táchira, ha llegado a Barbosa en el departamento Santander, allá donde está la capital Bucaramanga. Pero bien, él ha hecho un gran esfuerzo como emprendedor, tiene su pequeño emprendimiento y con él decidimos conversar. Así que saludos, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ahora, cuéntame cuándo y por qué llegas a Colombia. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joan Hernández. Vengo del pueblo de Pregonero. No tenemos audio, tratemos de escucharlo. Bueno, ¿cuándo llegué a Colombia y por qué? Salí de Venezuela en el 2017, el 31 de diciembre del 2017. Y en Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y las tareas dirigidas, la alternativa laboral para los docentes del Estado Lara. Para nadie, pues es un secreto que el gremio de los docentes de Venezuela tiene varios años denunciando que las instituciones del país no están en condiciones favorables para recibir a los estudiantes y que los profesores no perciben un ingreso económico digno y justo que les permita sobrevivir en una Venezuela envuelta en una crisis. Por tal razón, mientras que transcurren los días y la crisis económica continúa agravando en Venezuela, son más los docentes venezolanos que deben tomar la dura decisión de abandonar sus puestos de trabajo, bien sea para migrar hacia otro país o simplemente por el hecho de tener que desempeñarse en otros oficios que les garanticen un ingreso económico más elevado. De hecho, a inicio del mes de marzo, Fran Andrade, el secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, contó que para ella y para la fecha en el estado Lara se han ido más de 200 docentes del país, pensionados y además que están totalmente presionados por una crítica situación en la cual pues se están enfrentando diariamente, y ellos pues deciden buscar otras alternativas para poder sacar adelante a sus familias. Bueno, y ahora sí tenemos en línea telefónica a Daniel Hernández. Daniel, buenas tardes nuevamente. Cuéntanos cuándo y cómo y por qué razón llegas a Colombia. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joan Hernández. 2017, el 31 de diciembre. Bueno, vamos a tratar de procurar corregir esto mientras conseguimos el tema con Daniel. 1,5 millones de niños venezolanos se beneficiarán con el Programa Mundial de Alimentos. El comisionado del Gobierno interino para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, celebró que el Programa Mundial de Alimentos inicie las operaciones en Venezuela. A pesar de los diferentes obstáculos, finalmente el Programa Mundial de Alimentos tiene un acceso al país
y mediante programas alimentarios podrán ayudar de forma escalada a 1,5 millones de niños venezolanos en inseguridad alimentaria. Esto pues es lo que ha venido expresando Pizarro a través de su cuenta en Twitter. Y en este sentido, agradeció al Programa Mundial de Alimentos y a su director David Beasley por su compromiso, constancia y además apoyo en esta lucha por la atención de la emergencia humanitaria y compleja y a los millones de víctimas que vienen padeciendo en el país. Bueno, vamos a intentar nuevamente con Daniel Hernández. Daniel, por tercera vez, ¿cuándo y por qué llegas a Colombia? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Hernández. Vengo del pueblo de Pregonero, del municipio de Orivante, estado Táchira. Bueno, ¿cuándo llegué a Colombia y por qué? En otro Indira Urbaneja dice que por nuestro país todo, dijo ante la visita del director a Venezuela. Urgen todos los esfuerzos humanitarios en pro de la alimentación de los venezolanos. Esto fue lo que aseguró Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, quien celebró la visita a Venezuela del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Pues es vital importancia que se inicie esta implementación, además esta seguridad alimentaria para los niños y los adultos mayores. Bueno, vamos a hacerlo a la antigüita, a ver si podemos contactar con Daniel. Daniel, cuéntanos, ¿cuándo y por qué llegas a Colombia? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joan Hernández. Vengo del pueblo de Pregonero, del municipio de Orivante, estado Táchira. Bueno, ¿cuándo llegué a Colombia y por qué? Salí de Venezuela en el 2017, el 31 de diciembre del 2017. Salí en esta fecha porque para ese entonces estábamos migrando una cantidad grande. Entonces, para ese entonces, se hacían muchas colas en el lado de Venezuela para firmar y sellar pasaporte. Entonces había gente que se quedaba un día, 2 días, y por eso pues escogí esa fecha. ¿Y por qué? Bueno, una de las cosas que yo estuve estudiando y trabajando, estudiaba en el IUT, en San Cristóbal, y pues solo tenía tiempo para o trabajaba y comía o estudiaba y veía que compraba por ahí. Entonces ya era complicado por eso de que me tocaba hacer cola para comprar en los supermercados. Mejor dicho, a veces dejaba de ir a clases por comprar en el mercado, más lo de la cesta básica, que era lo que... por ese motivo, pues yo creo que fue que decidí, ya fue mucho estrés de todo eso, de muchas colas, y llegar uno a la caja y no encontrar nada. Bueno, mejor dicho, pasamos por muchas. Bueno, interesante eso, pero cuéntanos algo, ¿en qué consiste el emprendimiento que ahora estás desarrollando en Barbosa? Bueno, el emprendimiento, ¿en qué consiste? Desde que llegué aquí a Barbosa, Santander, empecé a trabajar con una señora con un termo grande de espalda, y de ahí empecé a vender lo que es el café, o aquí en Colombia el tinto. Se hacía el perico, el café en leche en su defecto. También preparaba aparte de eso el capuchino y el mocachino. Solo con eso era lo que trabajaba para ese entonces. Después de haber llegado a los 5 días, pues yo ya tenía seguro ese trabajo, ya que también tenía aquí un hermano que trabajó para ese entonces y dejó el trabajo por otra oportunidad que le salió, y él decidió darme la oportunidad. Y ahí llegué, me colaboró la señora, me dio arriendo, comida, y pues a lo que vine, a trabajar. Luego de un par de años, la señora se fue a Canadá, y pues por ser honesto, por ser responsable, mejor dicho, pues ella iba a tener eso parado y ella se iba a Canadá y decidió regalarme, digamos, el plan.
me regaló el termo, todas las cosas. Y de ahí empecé yo a emprender. Solo ya empecé a manejar la microempresa. Seguí con ese termo de espalda. Después de 4 meses logré sacar un carrito que mandé a hacer por un diseño que se vio en Bogotá. Compré un termo más grande porque ya pues el movimiento ya era mayor. Y ahí agregué sacar otras bebidas calientes y una cantidad mayor de galletas. Entonces ya ahora estamos sacando lo que es Milo, lo que es el Milo, cappuccino, aromática, el tinto, mocachino y las chocobombas. Oye, pero ¿sabes qué me impresiona? Ese carácter humanitario de la persona que te ayudó, te apoyó, te regaló lo básico para empezar y sobre todo esta cosa que es fundamental, el espíritu, la energía que has puesto en esto. Pero coméntame algo. Tú hacías esto en Venezuela. ¿Qué hacías en Venezuela cuando vivías allá? Bueno, ¿qué hacía yo en Venezuela? En Venezuela yo empecé trabajando en una hamburguesería desde los 8 años hasta los 16 más o menos, 17 años. Más o menos, sí. Luego en un restaurante, pero duré poco tiempo. Ya el tiempo como a los 19, 20 años, a los 20. Estuve trabajando en Arauca, eso es parte de Colombia, en un restaurante, pero ya seguía en Venezuela, o sea, iba y venía. Bueno, con respecto a que si tenía experiencia con la actividad que realizo hoy en día, no. Bueno, estuve trabajando en una panadería y fue muy poco las máquinas que usé, muy poco. Y eso para preparar solo mi café y ya, o mi café en leche, pero era con máquinas, es muy diferente a esto. Pero no tenía experiencia así a lo que estoy haciendo ahora. Bueno, y cuéntame algo, ¿cuáles son los proyectos futuros que tienes para poder desarrollar esta actividad? Cuéntame cuáles son los proyectos futuros que tienes, cuál es la situación que tienes. Explícanos hasta dónde pues piensas llegar con este emprendimiento. ¿Y cuáles son mis proyectos? Bueno, yo aparte de ser vendedor ambulante me gustaría tener un local y pues quiero no solo un local, o sea, quiero ver en un futuro ver esta microempresa crecer y tenerla en Bucaramanga, e incluso en Cúcuta, en Bogotá, en Tunja, en varios puntos. Creo que es una de las cosas que he querido. Y pues otro trabajo que también me gusta es trabajar con comida rápida. Pues prácticamente desde hace mucho tiempo he tenido esa experiencia. Bueno, ¿y qué mensaje les envías tú a los venezolanos para que se animen a hacer emprendimiento, para que desarrollen la actividad emprendedora, no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier parte de Latinoamérica donde se encuentre? Bueno, sí me gustaría dejarles un mensaje a todos mis paisanos, a los venezolanos. Pues no es fácil. Primero, no es fácil dejar la tierra, lo propio, para ellos, para los que tienen su casa y su familia, sus hijos, y dejarlos allá y venir a buscar una oportunidad de trabajo. No es fácil. Yo no tengo hijos, solo tengo familia. Allá mi mamá, mi papá están en Pregonero. Y pues los que lleguen aquí a Colombia o a otra parte del país, bien, empiecen a trabajar juiciosos, responsables, sin ese corazón malo,
con esas ganas de quitarle a otro, eso no es bueno. Creo que ganarse poco y seguro es bueno, decía mamá, a ganar mucho y, mejor dicho, no tener nada el día de mañana. Entonces es mejor que vayan trabajando, si tienen un jefe, y pues ha pasado de que hay jefes que son, pues no son muy buenos, porque ya los quieren explotar a uno, o el pago es muy poco. Tratar de aguantarse en un poquito y hacerse en una base, tratar de ahorrar lo más que puedan, pero siempre y cuando tengan a Dios en primer lugar. Yo creo que para mí esa ha sido la base. Qué bien, de verdad, tremendo mensaje, muchas gracias. Daniel Hernández, quien ha sido nuestro invitado para la tarde de hoy, un muchacho humilde. Sí, una gran experiencia, además una persona con mucho emprendimiento, con muchas ganas de seguir adelante, con esa dedicación, y se ve que es de esos jóvenes, Alan y audiencia, que les gusta ahorrar, pensar en el no solo en este presente, sino en ese futuro, buscar alternativas diferentes, y me encanta, lo felicito, de verdad, Daniel, este emprendimiento, dar el ejemplo en Colombia, de que los venezolanos no todos son malos, no todos vienen a hacer cosas malas, como más de uno lo ha dicho, vienen también a trabajar, vienen a dar lo mejor de cada uno de ustedes. Esto es meritorio, felicitaciones. No, y la primera, me impresionó esta historia de que la primera jefe, la que lo recibió en Barbosa, le dona el equipo básico, para empezar. Y se lo dona porque era honesto y responsable. Se lo regala porque era honesto y responsable. De verdad que es bonito. Esta es una experiencia migratoria importante que hay que destacar, y queremos nuevamente felicitar a Daniel Hernández, venezolano, de pregonero de la montaña andina, que viene a parar en las otras montañas del otro lado de la frontera, en Barbosa, en el departamento Santander. Y seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, Pobre Niño Rico, de Luis Silva, quien lleva esta canción y nos narra esta historia de amor despecho. Ahora iniciamos esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración. Y en este enlace que en este momento tenemos ya con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, que allá en ese territorio binacional pues también reproduce nuestra información generada desde acá, desde Cúcuta. Y en Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Queremos saludar en el Control Máster a Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Bueno, y después de mucho tiempo solicitándolo, coméntale el doctor Alejandro Crespo, finalmente permiten al Programa Mundial de Alimentos entrar en Venezuela. Ha dicho Crespo que Susana Rafali, junta con Cáritas de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Pediatría, han hecho un gran esfuerzo por lograr que el Programa Mundial de Alimentos llegue a Venezuela. Y es que dice que hay que reconocerle mérito a quien tiene mérito realmente en esto. Esto no fue buscado por el gobierno de Maduro, el gobierno de facto. El gobierno de facto ahora lo aprovecha para hacer publicidad. Pero este ha sido un trabajo callado, conjunto de varias organizaciones que han venido pidiendo y solicitando la intervención de las Naciones Unidas en esta materia. También dice Crespo, nos alegra que millones de niños ahora podrán comer en una circunstancia difícil. Luego de 8 meses de negociaciones, habían bloqueado la entrada del programa, negándoles la independencia operativa. 8 meses de negociaciones y Maduro bloqueaba la ayuda humanitaria. Pero bueno, ya a través del Programa Mundial de Alimentos, Venezuela pues va a tener la oportunidad de entender que se pueden superar
estas estadísticas terribles: 32% de los venezolanos tienen inseguridad alimentaria y necesitan asistencia, 30% de niños menores de 5 años y 24% de las mujeres de 15 a 49 años tienen anemia. Y hoy quizás estos números son peores, pero por eso nos alegra la gran noticia, dice el doctor Alejandro Crespo. Y reportan largas colas para retirar efectivo en los teques. Carlos Ocari, dirigente del Primero Justicia, señaló que el dinero que logra obtener la gente pues no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Este dirigente de Primero Justicia denunció las largas filas de personas que pretenden retirar efectivos desde tempranas horas en los cajeros automáticos o taquillas de la agencia bancaria de la ciudad de Los Teques en el municipio de Guayquepuro. Al mismo tiempo, Ocari señaló que la población se somete a largas filas sin garantizar que ese dinero les alcance para cubrir sus necesidades. Nuestra gente, a pesar de exponerse, estar más de 3 horas en una cola bajo el sol. Cuando no logran tener el dinero a su mano, pues a veces ni siquiera les alcanza. Y no solo eso, son las largas colas donde tampoco se mantiene el distanciamiento social, donde el COVID-19 está a la orden del día y ahí no hay ningún protocolo de bioseguridad. Bueno, y aprovechemos el momento para entrar en contacto con nuestro corresponsal en el Arauca binacional, Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. De Zaraza. ¿Qué tal, mis amigos? Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, vamos a hacer contacto con mi paisana y colega de allá del estado de Aragua, donde acontece un hecho que ha estremecido pues a la opinión pública nacional, y es el caso de la muerte del alcalde Pedro Bastidas. Buenas tardes, Ana Eliezer Contreras. Coméntanos cómo... Hola, buenas tardes. Bienvenida siempre a Venezuela. Gracias, Oliver. Buenas tardes, saludos. Bueno, un placer saludarte en circunstancias para nosotros los que hacemos vida en Maracay no muy agradables por el tema del fallecimiento del alcalde del municipio. Pues ayer lunes, ya luego de las 6 de la tarde, comenzó a circular la información del fallecimiento del alcalde Pedro Bastidas, quien, vale destacar, estaba en ejercicio de funciones desde el año 2008, precisamente. No se sabía de su padecimiento por COVID, fue algo que prácticamente a todos nos agarró de sorpresa, y según se pudo conocer de fuente oficial, es que sufrió un paro respiratorio derivado de las complicaciones por COVID-19. Y bueno, Pedro Bastidas será un hombre recordado por la labor que ha hecho, y muchos maracayeros, por supuesto, sienten el fallecimiento del alcalde, quienes tuvimos la oportunidad de hacer vida en cuanto al periodismo con él, un hombre respetuoso, siempre atento con los medios de comunicación, y además pues con un hombre siempre dispuesto y caballeroso. Así será recordado. ¿Tienen información, de Pedro Bastidas? Ana, ¿tienen información de algún familiar que también haya estado contagiado, que tenga el virus? Se conoció ayer en horas de la tarde que la esposa del alcalde aparentemente también estaba padeciendo. Sin embargo, pues no era así, que ella se encontraba fuera de peligro, que ella no estaba el rumor de que ella había fallecido, pero esto fue desmentido luego por las fuentes oficiales directamente de la alcaldía, y aparentemente pues ella se encuentra bien, sin ningún tipo de padecimiento. ¿Qué sabes, Ana, en qué centro de salud lo atendían? ¿Tienes información al respecto? Fue atendido en el centro médico Maracay. En el centro médico Maracay fue atendido. Lo que se pudo conocer extraoficialmente es que él fue trasladado a la medianoche como tal del día de ayer. Pasó el día, pero luego en la tarde sufrió las complicaciones, tenía saturación baja, y esto le produjo el paro respiratorio ya en horas de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde aproximadamente.
¿El acto velatorio ya fue enterrado o aún están en ese proceso? Todavía esa parte no, directamente de la alcaldía no nos han suministrado información. Sí está en la Gaceta Oficial donde se decretan los 3 días de duelo en la ciudad de Maracay. Sin embargo, lo que corresponde al protocolo COVID todavía no hay ningún tipo de información de cómo será. Recordemos que el proceso del protocolo COVID precisamente pues no permite que sea velado y toda una serie de pasos que hay que seguir, pero estamos a la espera que se pronuncien oficialmente desde la alcaldía para saber cómo será el proceso. Ana, ¿quién asume ahora las riendas de la Ciudad Jardín? Lo debería ser por decreto, en este caso por los estatutos como tal, debería ser el presidente de la Cámara Municipal, que en este caso es uno de los concejales quien preside justamente la Cámara Municipal, que es Raúl Ramírez. ¿Qué militancia tenía el alcalde Pedro Bastidas? Él militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque él desde sus inicios perteneció a la juventud del movimiento revolucionario. Luego pues pasa a las filas justamente del Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el 2008 ejercía su cargo como alcalde del municipio Girardot, donde fue reelecto pues durante los siguientes procesos. La última reelección se produjo en el año 2013, que sería comicios, y luego los comicios del 2017, que fueron los últimos que se realizaron en el país con respecto a las alcaldías. Por tercer periodo consecutivo quedó electo nuevamente. Querido por el pueblo de Aragua, ¿no? De Maracay. Ya Muy que fue electo ya sí. tres veces, reelecto Sí, varias veces. Ana, ¿cómo están las cifras, además del fallecimiento del alcalde, en el común del pueblo de Maracay? Bueno, en Aragua la cifra de por sí ayer en el balance que ofrecía el Ejecutivo Nacional contaba con 20 casos más de COVID-19 y en lo que corresponde al Aragua, los municipios Girardot y Mariño son los que tienen más casos en la entidad. De hecho, el balance lo daba precisamente el gobernador Rodolfo Marco Torres, donde destacaba además que hubo una dotación por parte del Ejecutivo Nacional de camas al Seguro Social para poder ayudar en este caso a los pacientes COVID, 68 camas que fueron dotadas durante el fin de semana. Sin embargo, pues Aragua suma 20 casos más el día de ayer. Y de acuerdo al balance, pues mantenemos ya un número alto de casos activos en la región, que hay que cuidarse mucho, hay que ampliar un poco más las campañas de concienciación justamente para poder entender que esto no es juego. Todavía, lamentándolo mucho, hay personas que piensan que esto es un juego y que no le puede tocar, pero sí puede tocar muy, pero muy de cerca. No, y se ve pues que el COVID, Ana, no distingue, ¿no? O sea, cualquier ciudadano, cualquier persona no tiene colores, no tiene, o sea, que es un momento bien particular que debemos atender pues a las medidas. Ana, quiero agradecerte por hacer un tiempito allí en tu agenda, en tu apretada agenda periodística del día de hoy. Gracias por atendernos. No, gracias a ti, Oliver, gracias a ti por el contacto. Bueno, estoy a la orden, ciertamente está pendiente otra conversación y sí, aquí estaré atenta a cualquier cosa. 24/7 como digo. Sí, un abrazo, Oliver, gracias a ti por contactarnos. Bueno, gracias a Ana Eliezer Contreras Vietri, gran amiga, colega. Bueno, mis amigos, realmente triste la situación del COVID en Venezuela. Como lo decía Ana, vamos a cuidarnos, vamos a tomar las medidas. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraz. Adelante.
Bueno, gracias por este reporte a la periodista Analiezer Contreras, que desde Maracay pues nos ha dado una actualización sobre lo que está ocurriendo en la ciudad a raíz del fallecimiento de su alcalde, el alcalde de Maracay, capital del estado Aragua en Venezuela. Falleció por COVID-19 durante el día de ayer en horas de la noche, y esto pues ha traído un remesón en la ciudad, porque al parecer, según lo escuchan y lo comentan, era una persona bastante querida dentro de esa población, de esa capital del estado de Aragua. Y el COVID sigue cobrando vidas. La pediatra en Carabobo perdió la batalla por el COVID-19. El gremio médico del estado Carabobo vuelve a perder otro de sus soldados de la primera fila en la lucha contra el nuevo coronavirus. Esta vez pues fue la especialista en pediatría María Teresa Cascavale, quien se dio a conocer a través de la cuenta de red Twitter, que la periodista carabeña Gabriela Zunuaga, quien destacó que otro médico pues fallece en Carabobo por estas complicaciones del COVID-19. Su familia relata que dedicó más de 25 años a atender pacientes, tenía su consultorio cerca de la Plaza Bolívar de Naguanagua. Falleció el sábado 17 de abril y la noticia pues se dio a conocer en el día de hoy. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, cantor, poeta y pintor, nada más y nada menos. Mejor pa' dónde, ¿no? Tema de Reinaldo Armas, que hemos traído a esta hora para iniciar así el último bloque del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace que hacemos desde Cúcuta con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, en la Arauca binacional colombo-venezolano. Y la democracia debe retomarse en Venezuela. Ese es el mensaje que llevará Iván Duque a la cumbre iberoamericana. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que es necesario garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 a todos los países de Iberoamérica en vísperas de la cumbre y esta comunidad que celebra este miércoles en Andorra. Entre estos asuntos, los jefes del Estado y el gobierno debatirán este miércoles un formato semipresencial. Están los retos de Iberoamérica frente a la pandemia del coronavirus, y en este sentido, pues el presidente Iván Duque aseguró en una entrevista que si no hay una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo, pues nadie estará a salvo. Bueno, y el periodista venezolano Roberto Denis fue quien denunció con más fuerza y realizó una investigación muy concreta sobre el caso de Alex Saab y la corrupción vinculada a Alex Saab. Roberto Denis tuvo que salir, por cierto, de Venezuela por esta persecución que se inició una vez que empezaron a propagarse todos los detalles de la trama de corrupción de Alex Saab allá en Venezuela. Bueno, Roberto Denis ha sido atacado, ha sido amenazado, ha sido señalado en diversas oportunidades, y hoy nos comunica que los bots de defensa de Alex Saab, es decir, este servicio contratado y pagado y cancelado por el Estado venezolano, porque los recursos han salido desde Venezuela, está muy activo durante el día de hoy, y ha señalado que esta situación de Alex Saab es inminente. El traslado de Saab, la extradición de Saab desde Cabo Verde hasta los Estados Unidos parece inminente, y cada vez los bots son más agresivos, son más activos. Uno de ellos pues publica Roberto Denis, alguno de ellos, y señala que hay un señalamiento y una acusación de que la madre de Alex Saab habría muerto debido a las noticias e informaciones publicadas por Roberto Denis y otros periodistas venezolanos sobre este tema. Y fíjate que se hizo una investigación muy rápida por BuzzFeed News, que es una entidad que detecta bots, o sea, es decir, mecanismos automáticos de respuesta a través de redes sociales, es decir, falsos seguidores, falsas tendencias de opinión. Y bueno, ha demostrado que algunos de estos perfiles, de los 5 o 6 perfiles que ha mostrado el señor Denis en su página en su web del día de hoy, son creados. 0 seguidores, 0 seguidos, pero tiene tweets en español, en inglés, en portugués, atacando a Denis y defendiendo a Saab. O sea, sigue la maquinaria de estrategia de bots para multiplicar y crear matrices de opinión a favor de Saab.
es evidente que no lo han logrado, pero debemos recordar que hace algunos días se demostró que muchos pagos que hacía Venezuela iban a parar a Nigeria, y cuando se analizó esto, se demostró que estos pagos, estos recursos, este gasto, esta inversión que pudiera estar haciendo el gobierno de Venezuela era para defender al ESAB. Y por cierto, Twitter sancionó a muchas de estas cuentas porque resultaron ser falsas totalmente. Y en otras informaciones a nivel internacional denuncian que el periodismo está bloqueado en más de 130 países, pero Venezuela entre los más amordazados. El ejercicio del periodismo está al menos parcialmente bloqueado en más de 130 países. Esto es lo que ilustró este martes un comunicado en la clasificación mundial sobre la libertad de prensa y Reporteros Sin Frontera, donde cuenta una degradación en cuantos países como Brasil, pues donde se ha estado reseñando, y un total de esta profesión sufre graves impedimentos o obstáculos, 73% de los 180 estados analizados, mientras que los 12 países que destacan en la zona blanca de la clasificación gracias a la buena situación. Esto es lo que se ha venido indicando la ONG con sede en París. Esa zona blanca que representa 7% de los países respecto a 8% del año pasado, pues ha habido una reducida descreación en el índice de referencia del 2013, donde se ve una deplorable situación. La encabeza Noruega y Finlandia, mientras que Costa Rica escaló al 5º puesto, y en la cola del ranking mundial China, que sigue llevando a niveles sin precedentes la censura, la vigilancia y la propaganda en Internet. Se mantiene estable delante de los peores países totalitarios. Bueno, y vámonos a escuchar el segundo reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, que desde Arauca nos presenta su información. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, un guariqueño y de Saraz. Bueno, mis amigos, estamos en este recorrido por Arauca, conociendo pues la situación de nuestros paisanos venezolanos que por una u otra razón han dejado nuestro país en la búsqueda de mejores condiciones. Acá tengo a Jessica Sosa. Bienvenida, Jessica, gracias por estar en Siempre Venezuela. Gracias, Oliver, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica, coméntanos de qué parte de Venezuela tú eres. De Barinas, estado Barinas. De Barinas, la tierra del que te conté. Sí, no, y esa también es la tierra del joropo. La tierra, llano. Sí señores, es llano, forma parte de la inmensa geografía llanera. Jessica, ¿por qué decides venirte de Venezuela y especialmente por qué decides venirte acá a Arauca? Pues Oliver, te cuento que tengo 10 años, yo llegué en el 2012 y vine a vacacionar. No tenía ningún ánimo de quedarme porque la situación en Venezuela todavía estaba medianamente bien, por llamarlo así. Ajá. Entonces me vine a tomar vacaciones y me llamó mucho la atención la tranquilidad de Arauca. Era un pueblo muy tranquilo, no era muy movido. Y me hicieron una invitación aparte de quedarme acá, sino laboral. Okay. Me ofrecieron trabajo acá y pues a partir de esa vez me quedé. Ya para enero del 2013 ya yo me había venido del todo, porque siempre iba y venía, pero como me hicieron la oferta laboral, pues decidí quedarme acá. ¿Y cómo estaba la situación de Venezuela hace 10 años cuando tú te viniste? Bueno, en ese entonces no habían cerrado el puente internacional, todavía pasábamos de aquí para allá con total normalidad, con carros, motos, solamente con la cédula, no había ese problema migratorio como lo hay actualmente. En Venezuela todavía había alimentos, se conseguía alimentos, lo que había escasez era de la leche. En ese entonces me acuerdo muy bien porque mi hija estaba pequeñita, pero no había escasez y lo que había era una tensión más que todo política, pero del resto todo estaba en la normalidad, en su normalidad por llamarlo así.
¿Con qué familiares vives acá en Arauca? Con mis hijas, solamente con mis hijas. Ah, ok. ¿Y allá en Venezuela quién queda? Queda mis papás y un hermano. Y uno que otro tío. Del resto han emigrado a otros países como Chile, Argentina, España. ¿Tus familiares ahora en Venezuela qué te dicen? ¿Cómo está la situación? Que está fuerte, que está complicada, que pues prácticamente pues están en sobrevivimiento. ¿Allá en Venezuela ejercías tu profesión de abogado? Sí, señor, claro que sí, la ejercí hasta el momento en que me vine, incluso durante 2 años la mantuve porque hacía trabajos en Guadualito. Y como no había ningún problema para ir y venir, pues entonces yo iba y venía con frecuencia. Después del cierre del puente, pues lo hice prácticamente durante 1 año, pero ya después no pude porque se complicó todo. Acá en Arauca, ¿a qué te dedicas ahora, Jessica? Pues tengo mi propio negocio, tengo un emprendimiento, tengo una tienda virtual. Ajá. Que es de maquillajes, accesorios y chucherías y cosas así. Y pues trabajo independiente. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Qué bueno. ¿Has recibido apoyo de alguna organización, de algún grupo que te ha tendido la mano, te ha orientado hacia dónde debes emprender? No, la verdad que no, porque pues yo no sigo muy abocada a buscar ningún tipo de en Venezuela no hay democracia, no la hay, no la existe, eso no está nada oculto a nivel mundial. Tenemos que aprender y saber elegir a nuestros gobernantes y tenemos que ser más solidarios entre nosotros, ¿sí? No aprovecharnos de la situación del más necesitado o, por decirlo así, del más ignorante dentro de las situaciones que se puedan presentar, porque nos hemos golpeado entre nosotros mismos muy duro. Eso ha traído consecuencias devastadoras. Por ejemplo, la inflación, el venezolano la ha manejado a su favor y eso ha atribuido a la pobreza extrema, ¿sí? Pues, y la escasez que viene de parte del gobierno. Pero entonces tenemos que de verdad ser solidarios, comprensivos, la hermandad sobre todo, y saber elegir a nuestros gobernantes. Jessica, si llegara a mejorar la situación del país, ¿regresarías? Claro que sí, porque yo tengo muchas cosas allá. Yo tengo pues mi mamá y mi papá, que es lo primordial, ¿sí? Tengo pues mis cosas, mi vida ya, claro que sí regresaría. Tengo con qué comenzar de nuevo, porque pues, en la vida no hay que tenerle a nada, y mucho menos al iniciar de cero. ¿Sí? La vida es un ciclo y hay que seguir evolucionando constantemente. No, sí me gustaría regresar, claro que sí. Un mensaje para los venezolanos que han tenido que salir del país, que están aquí en Colombia o que están en cualquier parte del mundo. Que muestren la gente de bien que somos los venezolanos, sí, que somos más buenos que malos, que muestren la grandeza, la nobleza que tenemos, la inteligencia, que Dios nos dotó de un país tan hermoso, que entonces tenemos que mostrarlo al mundo, mostrarle lo bueno que somos los venezolanos, más allá de lo que puedan pensar o decir por el comportamiento de unos o de otros, sino mostrar lo que somos. Bueno, Jessica, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado para Siempre Venezuela. No, con gusto estamos para servirle. Cada vez que necesiten de mí, ahí estaré. Bueno, amigos, es Jessica Sosa, abogado de allá de Barinas, emprendedora, y que comparte con nosotros su historia de vida acá en Arauca. Mis amigos, desde la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, qué interesante esta vida que nos comenta Jessica Sosa, abogada venezolana, actualmente en Arauca, emprendedora, y sobre todo esa búsqueda, como siempre, de tratar de mantener una vinculación con el territorio patrio, con Venezuela. Muchos afirman que por más lejos que estén de Venezuela,
están vinculados emocional y anímicamente al país que los vio nacer, a pesar de las circunstancias actuales que se viven y que han hecho que muchos hayan tenido que salir huyendo de la crisis social y económica en Venezuela. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. En marzo, el 100% de los hogares venezolanos registraron fallas en el servicio de telecomunicaciones. Durante el mes de marzo del 2021, el 100% de los hogares venezolanos pues registran estas fallas en telecomunicaciones, de acuerdo con el monitoreo de servicios del Observatorio de Gasto Público del CEDINE Libertad, donde se refiere a este sector vital para el desarrollo de la economía. En cuanto al índice de competitividad por países, Singapur ocupa la primera posición, Estados Unidos el puesto número 5, Alemania el número 14, México el número 60, Macao el número 71, Venezuela el número 101, superando solo a la República Checa, África con la posición 103 y a Honduras con la posición 116. Bueno, y en nuestra página web, el día de hoy, nuestra página siemprevenezuelaweb.com, www o www, como le gusta a usted señalarlo aquí, Nancy Pacheco, pues tenemos un trabajo bastante interesante preparado bajo el título "Detenerlo todo a pedir ayuda". El socialismo llevó a Venezuela a recurrir al Programa Mundial de Alimentos para alimentar a los niños. Lo decíamos ayer, como un país que tuvo la oportunidad millonaria de hacer grandes desarrollos, de transformarnos en un país del primer mundo, se convirtió en un país que está en peor situación humanitaria que Haití y que cualquier nación africana. Es de verdad deplorable esto. Pero en este trabajo se hace un análisis de por qué se llegó hasta este extremo, y hoy en día Venezuela pasa por uno de los niveles de pobreza extrema más altos de toda su historia, a la par de que los llamados enchufados, amigos del gobierno chavista, han amasado en apenas una década fortunas que pasan de miles de millones de dólares. Hoy en día Venezuela amenaza toda una generación del país desnutridos, con deficiencias por la pésima alimentación, incluso en nivel intelectual. Esto ha encendido las alarmas en todo el mundo, obligando a Nicolás Maduro a aceptar alimentar al pueblo, algo que él y su cohorte militar se ha encargado de sabotear desde todos los ángulos posibles. Tremendo trabajo que presenta hoy nuestra página web. Les recomiendo que lo lean y lo evalúen en siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com, y estamos haciendo trabajos diarios para llevarles a ustedes información adicional. Recuerden, en nuestra página web también pueden hacer comentarios, pueden enviarnos información, puedes apoyarnos con material, con video, con audio, cosas que usted considere que puedan servirnos para la producción de programas. Se los sabremos agradecer, haciéndonos llegar aquí a Siempre Venezuela, a todas nuestras redes sociales, @siemprevenezuela, Siempre Venezuela Radio, @Siempre Venezuela Radio, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Pero también en nuestra página web, Siempre Venezuela Web, también pueden hacer llegar toda la información que ustedes consideren nos sirva para producir el programa Siempre Venezuela. Y el cardenal Baltasar Porras sostuvo una reunión en horas de la mañana con David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas, para conversar sobre la situación de Venezuela. Los dirigentes debatieron sobre la asistencia brindada a los niños de educación inicial. El pasado domingo, Beasley llegó al país para iniciar las operaciones del organismo. Un día después, pues se reunió con Nicolás Maduro y del presidente interino Juan Guaidó. Agradecemos el gran apoyo que recibimos de todas partes que estuvieron de acuerdo con los principios. Esto pues es lo que ha venido ratificando el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a través de una nota de prensa, y de acuerdo a avanzar con el plan de llegar progresivamente ese 1,5 millones de niños y niñas pues en las escuelas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria. Así pues lo ha ratificado Beasley. Bueno, Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, publica hoy en su red social que hoy es el día en el que las organizaciones civiles de Venezuela dicen no. Y dicen no a una nueva normativa oficial, la que las convierte en grupos terroristas, a menos de que entreguen sus listas de donantes y beneficiarios, que pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos.
En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, dice el periodista Luis Carlos Díaz, y también manifiesta que hay víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Aún se persigue a sus familias. Ahora el Estado va contra las ONG que denuncian estos casos y muchos más. Es el tema que hoy sacude Venezuela, la persecución contra las ONG, la situación de la salud, el tema de la pandemia, siguen los fallecimientos, el Programa Mundial de Alimentos, son los temas que rodean la pauta informativa de cualquier medio en Venezuela, y además del cierre de Radio Rumbos, de verdad que es bastante lamentable. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, recuerden, de 5 a 6 de la tarde en 1400 AM.